¿Alguna vez has llegado al final del mes mirando tu cuenta bancaria con el estómago revuelto, preguntándote a dónde diablos se fue tu dinero? Trabajas, cumples, no te das grandes lujos, y aún así, el día 28 tu saldo parece burlarse de ti con números que apenas alcanzan para sobrevivir hasta el próximo cobro. Hoy voy a contarte la historia de Marcos, un hombre común con un sueldo de 980 euros que descubrió algo que le heló la sangre. Casi una cuarta parte de todo lo que ganaba desaparecía cada noche entre las 8:30 y las 11, sin que él se diera cuenta, como un ladrón silencioso que entraba a su casa todos los días. Pero lo que Marcos encontró después cambió todo. No fue una herencia, no fue un ascenso, fue una verdad tan simple que daba rabia no haberla visto antes. ¿Y si te dijera que el enemigo de tu economía no está en los gastos grandes que tanto vigilas, sino en los pequeños que ni siquiera ves? Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia puede ser exactamente la señal que estabas esperando. Lo único que te pido a cambio es que te suscribas y actives la campanita, porque aquí no solo contamos historias, aquí abrimos los ojos a verdades que transforman vidas, y la de Marcos va a transformar la tuya. Salamanca, noviembre de 2022. En el barrio de Garrido, donde los edificios de ladrillo se aprietan unos contra otros como viejos amigos cansados, vivía Marcos Peña Ruiz, 31 años, técnico de mantenimiento en un hotel de 3 estrellas, contrato fijo, jornada completa, sueldo neto de 980 euros al mes. En papel, una vida estable, en realidad, una cuerda floja sobre el abismo. Su apartamento de 40 metros cuadrados olía siempre a humedad y a comida recalentada. Las paredes necesitaban pintura desde hacía 3 años. El sofá tenía un hundimiento en el lado izquierdo, moldeado por 1000 noches de agotamiento frente al televisor. Y en ese sofá, cada noche, Marcos cenaba solo. Bueno, no completamente solo. Nico, su perro mestizo de ojos tristes y lealtad infinita, siempre estaba echado a sus pies, esperando alguna migaja de cariño o de comida. Marcos no era un hombre de vicios. No apostaba, no fumaba. Salía con amigos los fines de semana a tomar unas cañas, veía el fútbol, pagaba su alquiler a tiempo. Era, por todos los estándares, un ciudadano responsable. Pero había algo que no entendía, un misterio que lo carcomía por dentro cada vez que miraba su cuenta bancaria. ¿Por qué nunca podía ahorrar nada? El día 28 de cada mes, su saldo oscilaba entre 12 y 40 euros, como un reloj roto que siempre marca la misma hora de miseria. Marcos había intentado todo. Anotar gastos en libretas que abandonaba a la segunda semana. Aplicaciones del móvil que borraba por vergüenza, promesas de año nuevo que morían en febrero. Nada funcionaba, y lo peor no era la falta de dinero, era la sensación de fracaso, de ser un hombre adulto incapaz de controlar su propia vida, de trabajar 8 horas diarias, llegar a casa con el cuerpo molido y no tener absolutamente nada que mostrar por ello. Su madre, doña Esperanza, lo llamaba cada domingo desde el pueblo. «Hijo, ¿estás comiendo bien? ¿Estás ahorrando algo?» Y Marcos mentía, siempre mentía. «Sí, mamá, todo bien, poco a poco». Pero por dentro, algo se quebraba cada vez que pronunciaba esas palabras, porque sabía que no era verdad, y Dios también lo sabía. Todo cambió una noche de jueves. Marcos estaba en el Mercadona de la Avenida de Italia, arrastrando los pies entre los pasillos con la mirada perdida de quien lleva 8 horas reparando aires acondicionados y tuberías atascadas. Cogió lo de siempre: una bandeja de pechuga empanada precocinada, una bolsa de patatas fritas, un brick de gazpacho y una cerveza. Lo metió todo en la cesta sin pensar, como quien respira. En la cola de la caja, su teléfono vibró. Una notificación del banco. Saldo disponible, 18,43 euros.
Faltaban 6 días para cobrar. Marcos sintió un frío recorrerle la espalda. Miró el ticket de la compra. 7,50 euros, solo para cenar esa noche. Miró el móvil otra vez. Y entonces, por primera vez en su vida, hizo una cuenta que nunca había hecho. Si gastaba 7 u 8 euros cada noche en cenar, eran más de 220 euros al mes. Solo en la última comida del día. 220 euros, el 22% de su sueldo. Se quedó paralizado en medio del supermercado, con la cesta colgando del brazo y el corazón latiéndole en la garganta. La gente pasaba a su lado, pero él no veía nada, solo números, números que nunca había querido ver. Esa noche, sentado en el sofá hundido con la bandeja de pechuga empanada, enfriándose sobre las rodillas, Marcos abrió la aplicación de notas del móvil. Con dedos temblorosos, empezó a escribir todo lo que recordaba haber cenado en las últimas 2 semanas. Comida preparada del súper, kebab a domicilio, telepizza un viernes de agotamiento, cañas con los amigos, tortilla rápida con extras que nunca contaba. Cuando sumó los números, tuvo que sentarse en el suelo. 238 euros en un mes, solo en cenas. Casi una cuarta parte de todo lo que ganaba se evaporaba cada noche entre las 8:30 y las 11, como humo, como un fantasma que le robaba mientras dormía. Lo llamó la cena fantasma. Un ladrón invisible que nunca daba golpes grandes, solo pequeños mordiscos de 5, 7, 9 euros que parecían insignificantes, decisiones tomadas siempre en el peor momento. Cansado, hambriento, sin ganas de pensar. Marcos dejó el móvil sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Nico se acercó gimiendo bajito, apoyando el hocico en su rodilla. «¿Cómo pude ser tan ciego?», susurró. «Dios mío, ¿cómo no lo vi antes?». No durmió esa noche. Se quedó mirando el techo, sintiendo el peso de años de decisiones inconscientes aplastándole el pecho. Todo ese dinero perdido, todo ese esfuerzo desperdiciado, todas esas horas de trabajo convertidas en bandejas de plástico y envases de delivery. Al día siguiente, en el trabajo, su compañero Rubén lo notó distraído. Marcos, ¿qué te pasa? Parece que hubieras visto un fantasma». Marcos soltó una risa amarga. «Algo así», respondió. «Algo así». El domingo siguiente, Marcos fue a visitar a su madre al pueblo. Necesitaba salir de aquel apartamento que ahora le parecía una cárcel de malas decisiones. Doña Esperanza vivía sola desde que el padre de Marcos falleció hacía 5 años. Una casa pequeña con un patio donde colgaba la ropa al sol y un huerto diminuto que cuidaba como si fuera un hijo más. 72 años, espalda encorvada por décadas de trabajo, pero ojos que brillaban con una luz que el tiempo no había podido apagar. Después de comer, Marcos se sentó con ella en el patio. El sol de noviembre calentaba apenas, pero era suficiente. El silencio entre ellos era cómodo, de esos que solo existen entre madre e hijo. Fue doña Esperanza quien habló primero. «Tienes cara de preocupación, hijo. ¿Qué te pesa?». Marcos suspiró. No tenía sentido mentirle. Nunca había podido. «Mamá, no sé qué hago mal. Trabajo todos los días, no me doy lujos, pero nunca tengo nada ahorrado. El dinero se me escapa como agua entre los dedos». Doña Esperanza asintió despacio, como si ya supiera la respuesta antes de escuchar la pregunta. «¿Sabes qué hacía tu abuelo Tomás cuando empezó a trabajar en la fábrica?». Marcos negó con la cabeza. Cada domingo por la tarde se sentaba en esta misma mesa con un cuaderno y un lápiz, y escribía exactamente qué iba a comer cada día de la semana. Luego iba al mercado con esa lista y solo compraba lo que había escrito, ni un céntimo más. «¿Pero eso es aburrido? ¿Anticuado?». Doña Esperanza sonrió con paciencia infinita. «Hijo, tu abuelo llegó a España sin nada, y cuando murió dejó esta casa pagada,
un terreno en el pueblo y dinero suficiente para que tu padre estudiara. ¿Sabes cuál era su secreto? Marcos la miró en silencio. Decía que el dinero no se cuida con fuerza de voluntad. Se cuida con decisiones tomadas en paz, no con hambre ni con prisa. Decía que quien decide cansado, decide mal, y quien decide con hambre, decide peor. Hizo una pausa y tomó la mano de su hijo. El que administra lo poco con sabiduría, recibirá lo mucho, pero el que desprecia lo pequeño, nunca verá lo grande. Eso no lo digo yo, hijo, lo dice la palabra de Dios. Marcos sintió algo removerse en su pecho, como una semilla enterrada bajo tierra seca que de pronto siente la primera gota de lluvia. ¿Y si ya es tarde, mamá? ¿Y si ya perdí demasiado tiempo? Doña Esperanza apretó su mano con fuerza. Nunca es tarde para quien abre los ojos. El primer paso no es ahorrar dinero, Marcos. Es dejar de tomar decisiones importantes cuando estás agotado. Planifica cuando tengas paz. Ejecuta cuando estés cansado. Esa es la diferencia entre los que tienen y los que siempre se preguntan por qué no tienen. El sol comenzaba a ponerse tras los tejados del pueblo. Las campanas de la iglesia sonaron a lo lejos, y Marcos sintió que no era coincidencia, que ese momento, esa conversación, había sido puesta en su camino por algo más grande que él. «Gracias, mamá», susurró. «No me las des a mí», respondió ella, «dáselas a Dios, y demuéstrale que escuchaste». Esa misma noche, Marcos volvió a su apartamento con algo diferente en el pecho. No era esperanza todavía, era algo más frágil, una decisión. Se sentó en la mesa de la cocina con un cuaderno viejo y un bolígrafo. Nico lo observaba desde su rincón, ladeando la cabeza como preguntando qué estaba pasando. «Vamos a intentarlo, amigo», le dijo Marcos. «Vamos a ver si el abuelo tenía razón». Escribió los 7 días de la semana, y al lado de cada uno, una cena simple: lentejas, tortilla de patatas, pasta con atún, huevos revueltos, sopa de verduras, nada elaborado, nada que requiriera ser chef, solo comida real, planificada con calma. Luego hizo la lista de la compra, solo lo necesario, ni un artículo más. El lunes fue al supermercado después de comer, con el estómago lleno y la lista en la mano. Por primera vez no deambuló por los pasillos. No cogió la cerveza de siempre. No añadió las patatas fritas de oferta. Compró exactamente lo que había escrito. Total, 23 euros para 5 cenas. Los primeros días fueron extraños. Llegar a casa cansado y no tener que decidir nada. Abrir la nevera y saber exactamente qué tocaba. Calentar las lentejas que había preparado el domingo y sentarse a comer sin culpa, sin sorpresas en la cuenta bancaria. Pero la segunda semana falló. El miércoles llegó destrozado del trabajo. Una avería en el hotel lo había tenido de rodillas bajo un fregadero durante 3 horas. No había preparado nada el domingo anterior. La nevera estaba vacía. Cogió el móvil para pedir comida a domicilio. El dedo ya estaba sobre la aplicación cuando recordó las palabras de su madre. Quien decide cansado, decide mal. Cerró la aplicación. Fue a la cocina. Encontró 4 huevos, medio pimiento olvidado y un trozo de queso. Hizo una tortilla francesa en 10 minutos. No era gourmet, pero era suya, y costó menos de 1 euro. Las semanas fueron pasando. Algunos domingos planificaba bien, otros se le olvidaba y tenía que improvisar. Pero cada vez que sentía la tentación de volver a lo fácil, repetía en voz baja como una oración: «Decido con paz, no con hambre. Decido con paz, no con prisa». Al tercer mes, algo comenzó a cambiar. Ya no era esfuerzo, era costumbre. El domingo de planificación se volvió un ritual. 25 minutos con el cuaderno, la lista y a veces hasta música de fondo. Nico se echaba a sus pies mientras él escribía los menús de la semana. Y entonces llegó el primer golpe de la vida. Nico empezó a cojear.
Marcos lo llevó al veterinario con el corazón en un puño. Diagnóstico: necesitaba una operación. Coste: 380 euros. 380 euros que antes habrían sido imposibles. Marcos sacó el móvil, abrió la aplicación del banco y miró el saldo de su cuenta de ahorro. Una cuenta que había abierto hacía 4 meses y que alimentaba cada mes con lo que sobraba. Saldo: 487 euros. Podía pagarlo, sin pedir prestado, sin llamar a su madre, sin humillarse ante nadie. En la sala de espera del veterinario, mientras Nico entraba a quirófano, Marcos lloró, pero no de tristeza, de algo que no había sentido en años: dignidad. Cuando Nico salió de la operación moviendo la cola débilmente, Marcos lo abrazó y susurró: «Lo logramos, amigo, lo logramos». Pasaron los meses, uno tras otro, como gotas que llenan un pozo. Marcos seguía con su sistema. Los domingos planificaba, los lunes compraba con lista, las noches de semana cenaba lo preparado, los viernes se permitía un gusto sin culpa, los sábados, cañas con los amigos, pero con límite. No era sacrificio, era orden, era paz. A los 11 meses, su amigo Dani lo notó en el bar. «Tío, ¿tú qué haces? Siempre tienes pasta. Antes estabas igual de pelado que yo y ahora parece que te tocó la lotería». Marcos sonrió y sacó el móvil. Le enseñó la aplicación de notas con los menús semanales, las listas de compra, los números. Dani se rió primero, después se quedó callado. Una semana más tarde le escribió un mensaje. ¿Me ayudas a hacer lo mismo? Un sábado por la mañana, 19 meses después de aquella noche en el Mercadona, Marcos abrió la aplicación del banco como cada semana, pero esta vez tuvo que sentarse. Saldo de la cuenta de ahorro: 7.012 euros. 7.012 euros. Él, Marcos Peña Ruiz, técnico de mantenimiento, 980 euros de sueldo. Nunca en su vida había tenido más de 400 euros ahorrados. Hizo una captura de pantalla. No la compartió con nadie. Solo la miró durante 2 minutos con una sonrisa que le dolía en la cara de tan grande. Al mes 24, el número llegó a 9.536 euros, casi 10.000 euros, en 2 años, con un sueldo que muchos considerarían insuficiente para vivir. Ese domingo, Marcos fue a visitar a su madre. Se sentó con ella en el mismo patio donde todo había empezado. El mismo sol tibio, las mismas campanas a lo lejos. «Mamá», dijo con la voz quebrada, «tengo casi 10.000 euros ahorrados». Doña Esperanza no dijo nada. Solo lo miró con ojos húmedos y asintió despacio. «El abuelo estaría orgulloso», susurró, «y Dios también». Marcos bajó la cabeza. «No hice nada extraordinario, mamá. Solo dejé de decidir cansado. Solo empecé a ver lo que antes era invisible». Su madre le tomó el rostro entre las manos, como cuando era niño. «Eso, hijo mío, es exactamente lo extraordinario, porque millones de personas viven toda su vida sin abrir los ojos, y tú los abriste. Eso es un milagro, pequeño, silencioso, pero milagro al fin». Y así termina la historia de Marcos, un hombre común, un sueldo modesto, un apartamento pequeño con un perro leal y una nevera que antes estaba llena de decisiones tomadas con hambre y cansancio. 980 euros al mes y casi 10.000 euros ahorrados en 2 años. El secreto no fue ganar más, no fue heredar nada, no fue privarse de vivir, fue abrir los ojos a lo invisible. Fue descubrir que el dinero no se pierde en los gastos grandes que tanto vigilamos, sino en los pequeños que ni siquiera vemos. Fue entender que quien decide cansado, decide mal, y quien decide con hambre, decide peor. Marcos no cambió su sueldo. Cambió el momento en que tomaba sus decisiones. 25 minutos el domingo, con paz, con calma, con la mente clara. Y ese pequeño acto de orden transformó todo lo demás.
La Biblia dice en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Marcos fue fiel en lo poco, en las cenas, en las listas, en los domingos de planificación, y Dios honró esa fidelidad multiplicando lo que parecía imposible multiplicar. Ahora te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿cuánto dinero se escapa de tu vida cada noche entre las 8 y las 11? ¿Cuántas decisiones tomas agotado, con hambre, sin pensar? ¿Cuántas veces has dicho, no sé a dónde se va mi dinero, sin sentarte nunca a buscar la respuesta? El enemigo de tu economía no es tu sueldo, es lo invisible. Es el fantasma que cena contigo cada noche sin que lo invites. Pero hoy puedes abrir los ojos. Hoy puedes decidir con paz. Hoy puede ser el domingo en que todo cambie. Si esta historia tocó tu corazón, escribe ahora mismo en los comentarios: decido con paz, no con hambre. Escríbelo como un pacto contigo mismo, como una oración, como el primer paso de tu propia transformación. Si quieres más historias que abren los ojos, que transforman, que despiertan, suscríbete a este canal y activa la campanita. Porque aquí no contamos historias para entretener. Aquí contamos historias que cambian vidas. Y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Con ese amigo que siempre está pelado a fin de mes. Con ese hermano que trabaja y trabaja, pero nunca tiene nada. A veces, una historia es todo lo que alguien necesita para despertar. Que Dios te bendiga, que te dé ojos para ver lo invisible, y que cada decisión que tomes desde hoy, la tomes con paz, con calma, y con la certeza de que el que es fiel en lo poco, recibirá lo mucho. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el dinero no se pierde en lo grande, se escapa en lo invisible.